Último minuto. RTBC Noticias. Pero ya vengo. 3:30 de la tarde, y esas son las imágenes que llegan a esta hora directamente desde Washington, a las afueras de la Casa Blanca. El presidente Gustavo Petro, como ustedes lo veían, salió para dar sus declaraciones y entregar las conclusiones después de este primer encuentro, este primer cara a cara con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero se retiró. Obviamente estamos acá muy pendientes, muy atentos, porque ya se espera que en minutos regrese para entregar esas declaraciones, esas conclusiones de los temas que fueron abordados con el presidente de los Estados Unidos. Muy importante también recordar que durante esas 2 horas de reunión en la Casa Blanca, en la oficina oval, el jefe de Estado colombiano Gustavo Petro destacó los valores de la democracia, la libertad y la paz en la relación entre los dos países, y también se refirió a la necesidad de dar el paso hacia una economía sin carbón ni petróleo. Asimismo, el mandatario indicó que hay que pasar de la codicia del fósil a una economía que no use carbón ni petróleo. Por su parte, el presidente Biden evidenció su compromiso con la transición energética, que es uno de los temas claves, uno de los temas bandera que tiene el gobierno nacional, en cabeza, por supuesto, del primer mandatario de los colombianos. También le dio gracias al presidente Petro por su compromiso con la consecución de la paz. En estos momentos habla entonces el presidente Gustavo Petro, luego del primer encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Escuchemos lo que dice. Amazónica, el gobierno de los Estados Unidos se comprometió con $500 millones para el Fondo de Revitalización, y allí hablamos de la posibilidad de cambiar deuda por acción climática en todo el mundo a partir de los derechos especiales de giro del FMI. El gobierno de los Estados Unidos, incluso personalmente, el presidente Biden se sintió interpretado por la propuesta. Ya la había hecho respecto a otro problema hace muchas décadas, y allí dijeron que estaban muy interesados en llevar al FMI la propuesta y volver a una realidad, lo cual sería una transformación del mundo muy importante. Hablaron sobre el cambio de deuda pública por acción climática. Segundo tema tuvo que ver ya con lo que podremos llamar la construcción de una alianza por el progreso. Cómo a partir del gran potencial de energías limpias de América Latina, construir una red de transmisión eléctrica a escala americana. El tema Colombia-Panamá aquí se vuelve fundamental. Cómo ayudar a América Latina construir una red de transmisión eléctrica a escala americana. El tema Colombia-Panamá aquí se vuelve fundamental. Cómo ayudar en la construcción de una reforma agraria en Colombia. Recordé la propuesta del presidente Kennedy en su momento, la Alianza por el Progreso. Lo articulamos en medio de la construcción de una política sobre las drogas mucho más eficaz, que el campesinado pueda tener mejores garantías y condiciones para producir cualquier cosa diferente a la hoja de coca. Se comprometieron también en ayudar de manera permanente en esta política de reforma agraria que el gobierno colombiano pues ha propuesto desde hace 8 meses. Y ya nos fuimos después hacia materias más internacionales. En ese tema de internacionales, bueno, lo felicito porque usted ha hecho mucho, vicepresidente Biden, con venezolanos que están en Colombia, pero sobre la democracia venezolana que hablamos. Pues la semana entrante tenemos una conferencia. En una parte de la balanza está el tema de las elecciones en Venezuela, pero en otra parte de la balanza está las sanciones a Venezuela. Yo propuse que en ese proceso las conversaciones de la semana entrante y las que seguirán en México gravitaran alrededor de construir 2 rieles que pudieran impulsar progresivamente el cronograma electoral venezolano con garantías, la entrada de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, que es la propuesta colombiana, y por el otro riel
una desactivación paulatina y progresiva de sanciones, de tal manera que llegáramos a una meta que al final es que el pueblo decida libremente, sin sanciones, sin presiones, su propio destino social y político. Sobre paz total, porque el presidente Joe Biden ha respaldado el acuerdo de paz con la FARC. ¿Cómo ve él que ahora el Estado colombiano está adelantando negociaciones con un supuesto Estado Mayor Central de las FARC? Él no cree, o más bien, ¿no le ha expresado usted con inquietud o pensar un poco que qué pasó con el acuerdo que ya firmó con las FARC, si ahora nuevamente sale un grupo que se denomina FARC? Pues creo, pues ese tema no se tocó, no le escuché un planteamiento como ese, pero indudablemente aquí se conoce cómo ha recrudecido después del proceso de paz con la FARC las condiciones de violencia en varios territorios de Colombia. ¿Qué pide Estados Unidos para levantar esas medidas? No se condicionó, digamos, quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones, o paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también paralelamente levantando progresivamente sanciones. No, yo no soy mediador, simplemente propiciamos un espacio que se venía afectando en Ciudad de México, y para destrabar ofrecimos el espacio de Bogotá, una conferencia internacional, cerca de 20 cancilleres se van a reunir de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, fundamentalmente con el gobierno venezolano y con la oposición venezolana, establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice no solo elecciones, levantamiento de sanciones, sino además la normalidad en la vida de todos los actores políticos en Venezuela. ¿Para cuándo quedó la visita del presidente Biden a Colombia? ¿Para cuándo quedó la visita del presidente Biden? Bueno, no hablamos de eso. Vamos a tener unas presencias, digamos, políticas en Colombia y ya las vienen sucediendo. Hablaron sobre inmigración. Narcotráfico. Usted ha dicho que cambie el enfoque, la interdicción, no perseguir al pequeño campesino, también el tema del glifosato. ¿Qué le dijo sobre ese giro total en la lucha contra las drogas? No hubo ninguna contradicción con lo que nosotros dijimos. Creo que quedó bien entendido que una cosa es fumigar una mata y a unos seres humanos que son débiles económicamente, y otra cosa es perseguir el empresariado del narcotráfico, que se hace a partir de labores de inteligencia, de sus bienes, de sus dineros, y que se hace a partir de la interdicción. Solicité un poco más de ayuda en ese aspecto. Necesitamos más embarcaciones, más lanchas, más drones. Hasta ahora los resultados de la interdicción son buenos comparados con los que se tenían en el mismo periodo en el gobierno pasado. Se ha triplicado la interdicción de insumos. Digamos, hay un avance importante, no digo que completa, pero sí dificulta la economía ilícita de la cocaína. En Estados Unidos se están presentando también cambios de sustitución de consumos que hay que estudiar más profundamente. Hablaron sobre inmigración. ¿Cómo? El aumento de la cocaína de Colombia hacia Estados Unidos Los datos que tenemos, que no son concluyentes, pero que sí deben tenerse en cuenta para un análisis, es que ha disminuido la demanda por pasta de coca en las regiones cocaleras de Colombia. Presidente, ¿nos puede explicar a qué se refiere con comunicar el canal de Panamá? No es tanto el canal de Panamá, es Panamá, porque las redes de transmisión eléctricas están integradas en Canadá, Estados Unidos, México, relativamente en Centroamérica, pero entre Panamá y Colombia no hay una red de conexión eléctrica.
Colombia está interconectada ya hacia el sur. Entonces poder conectar eléctricamente Colombia y Venezuela es clave para hacer un solo sistema americano de transmisión eléctrica que, si se llena de energías limpias, sería uno de los factores de mayor ayuda en la descarbonización de la economía de los Estados Unidos. Presidente, hablaron sobre inmigración y sobre el acuerdo que ¿Cómo? se ha llegado en la selva del Darién. ¿Cómo? Presidente, hablaron sobre inmigración y el tema del acuerdo que se ha llegado Hablamos en la selva del Darién. de migración, relativamente creo que ahí hay conciencia que si no mejoran las condiciones económicas y sociales en los países de origen, pues de nada sirve criminalizar en los países de destino a los inmigrantes. Bueno, gracias. Listo. Escuchábamos entonces al presidente de la República, Gustavo Petro, entregando cuáles fueron esas conclusiones después del encuentro que tuvo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y que duró cerca de 2 horas. Escuchábamos entonces que se planteó esa iniciativa de cambio de deuda pública por acción climática, también ayudar a la construcción de una reforma agraria. Le recordó al presidente Biden la propuesta del presidente Kennedy en su momento. También otro de los temas muy importantes que eran para el presidente Gustavo Petro en esta reunión es la política de drogas. Dice que una propuesta mucho más eficaz, que el campesinado pueda tener mayores garantías para así producir más opciones que no sean solamente la hoja de coca. Dice que el gobierno estadounidense se comprometió entonces en ayudar a la reforma agraria que se construye en estos momentos en Colombia. Por supuesto, todos los detalles y ampliación de este encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y Joe Biden en nuestros avances y por supuesto también en nuestra emisión central a las 7 de la noche en RTVC Noticias. Último minuto, RTVC Noticias.